Buenas noches, esto es Calle 11, esta vía alterna a cualquier tipo de desilusión, hoy dedicado esencialmente a hablar con y de mujeres. Este fin de semana pasado nos encontramos con la noticia de que una mujer, Andrea Meza, había ganado Miss Universo y al mismo tiempo, descubrimos una segunda cosa, que ya no era tan importante ganar el certamen Miss Universo como en otras épocas. Así es que le he pedido a las y los dudantes que reflexionen un poco en cómo estos certámenes, que eran fundamentales en los años 90, se han ido quitando en importancia para lo que ocurre. Y sin embargo, ganó una mexicana el certamen Miss Universo. Y de ahí, pues después de chacotear un poco, porque la verdad es que chacoteamos con el tema, pasamos a una conversación seria con Marta Lamas. Acaba de publicar un libro, vale la pena leerlo con cuidado, ¿no? Donde habla del dolor que implica hacer y hablar desde la política. Y es que para Marta Lamas, una líder importantísima del feminismo en nuestro país y a nivel latinoamericano, ha sido doloroso el diálogo entre generaciones, el diálogo entre temas, el diálogo entre la violencia y otros asuntos de la política, que ha reflejado en este texto muy bien el diálogo interior, el diálogo con sus lecturas, el diálogo con las mujeres y las pensadoras y los pensadores que construyeron su propia narrativa a propósito del feminismo. Muchas gracias a Marta Lamas por presentar este libro y por permitirnos esta conversación. Y para cerrar, tienen ustedes a Safri, cantante hip hop española, que nos permite redondear bien la temática de la noche. Así es que no se pierda, desde Andrea Meza pasando por Marta Lamas hasta Safri, no se va a usted a arrepentir de nuestra revista aquí en Calle 11. Yo no soy tu pasatiempo. Dudantes, buenas noches, qué gusto en saludarles. ¿Cómo estás, Magdala, Excel? Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Oiga, pues México gana el certamen Miss Universo con Andrea Meza, originaria de Chihuahua, y se parte de la población, algunos súper entusiastas y otros no tanto. ¿Dónde se ubican? A ver. Yo sentí que viajé en el tiempo a los 90s, o sea, como que viajé en el tiempo y que estaba en estos momentos viendo la televisión cuando estos certámenes no eran cuestionados y representaban como el lugar en donde debíamos de estar todas las mujeres. Era como que un estereotipo bien establecido de cómo tenía que verse una mujer, cómo tenía que comportarse una mujer. Y estuvo loquísimo porque el domingo en la noche recibí mensajes de voz de unos familiares conocidos que viven en Colombia, felicitándome como si yo hubiera sido la reina ganadora. O sea, los mensajes... Miss Magdala. Bueno, que lo fui en el kinder. Un saludo para todos mis compañeritos del kinder. Pero así emocionadísimas diciéndome como, Magdala, tienes reina mexicana, como, y yo pues ahí fue cuando le cambié a la tele para ver qué era lo que estaba pasando, no estaba tan enterada, pero ya luego me contaron que lo que es Colombia y Venezuela, estos certámenes igual en los 90s tenían una importancia y eran de una trascendencia para la sociedad en general, o sea, generaciones enteras llamándose de niñas que se llaman como la reina o la vicereina. ¿Está bien está correcto ese término? Como la segunda reina. ¿Quién sabe? Ajá, que así como en nuestro momento fueron Kimberlys o no sé, más o menos, allá en Colombia y en Venezuela de Alicias, de Carlas y de las reinas que en esos momentos mostraron al mundo su belleza. Y sí me quedé muy sacada de onda, ¿no? Pues en Venezuela había un reality show que justo era, o sea, cómo les enseñaban y cómo, qué ejercicio tenían que hacer, qué tenían que dejar de comer, las cirugías que se tenían que hacer, porque era como una cosa súper así de, uy, híjole, no, te faltan tantos kilitos acá y te sobran tantos acá y entonces así sí puedes ganar. La nariz de plano, necesitamos una nueva, o sea, todas esas cosas lo pueden ver en este reality show. Oye, pero no se supone que estaba prohibido, o sea, que tenías que presentarte en esos certámenes tal como
digamos, la cigüeña te dejó y Pues a lo mejor en los 80, en los 70. Ya después eso fue evolucionando a que la cirugía plástica hiciera su trabajo y entonces así se decidía pues, a la más guapa. Pero sí, como dices, aquí en México fue un shock, en principio porque sí creo que muchas personas ya no lo siguen, ¿no? Incluyéndome. O sea, yo sí me acuerdo de cuando Lupita Jones y así, o sea, la verdad ahí y como pues mucha alaraca porque además yo soy de Sonora y ella de Baja California, entonces estábamos cerquita y así la emoción de la gente. Pero ahora sí fue como rarísimo, porque además yo sigo en Instagram a revistas como la revista Quién, donde trabajé, y ahí fue donde me enteré y fue como, mira, ahora le ganó una mexicana. Pero sí creo que hubo una cosa de ruptura, como bien dices, sobre todo de muchas mujeres, diciendo, pues ese es el estereotipo de belleza en el cual nos quieren meter y ya no queremos estar en ese estereotipo y por primera vez vamos a levantar la mano y decir adiós a los concursos de belleza. Pero sí creo que estaba muy partido, porque también había muchas otras mujeres y hombres también muy emocionados de que ella fuera nuestra representante de Chihuahua. Y lo que creo que estuvo muy gacho es que, porque más yo coincido en que hay que romper con esos estereotipos y coincido en que no, esos certámenes no están chidos, pero el problema es el certamen, no ella. Y entonces mucha gente empezó a atacarla a ella por participar. Entonces yo sí creo que ahí todavía tenemos que cambiarnos ese chip, muchas de las mujeres, de atacar a otras mujeres cuando además el contexto de ella seguramente la fue llevando a que terminara a ser nuestra Miss Universo. Entonces no entendemos esas cosas y el problema realmente es el contexto de la mujer a la que la obligan a operarse, a la que la obligan a adelgazar, a la que la obligan a hacer todas esas cosas por una cuestión estructural y no el problema, o sea, no echárnosla a ella como si ella fuera la responsable y estuviera rompiendo con el feminismo mexicano. Oye, Miguel, te traigo una duda. ¿Este certamen seguirá siendo de Donald Trump? Digo, ya nada más para poner la cereza al pastel. No tengo la menor idea porque no sigo el certamen y tampoco sigo con ese nivel de intensidad la vida del señor Donald Trump. Lo que sí te puedo decir es que me parece muy singular el choque generacional, pero también el choque de valores. El patriotismo al final es como que México destaque, es importante, no sean envidiosos, vívanlo, disfrútenlo y tal. Con un recambio generacional que no agrego nada a lo que ya dijeron mis colegas, ¿no? Efectivamente hay una ruptura con las formas de imposición de belleza. Eso, me parece que además está atravesado por una singularidad, la subjetividad de quién determina qué es bello y qué no lo es. O sea, ya si de por sí podemos cuestionar la existencia de un concurso de belleza, a partir de qué parámetros se hace una evaluación de algo que es extraordinariamente subjetivo, ¿no? O sea, ¿quién puede determinar que esa es la lógica de la belleza que se tiene que imponer por los demás? Entonces, yo creo que ahí hay una, ahí hay una tradición de pensar que la estética centroeuropea, caucásica, es básicamente la nariz recta, los pómulos pronunciados, ¿no? Un cierto perfil de quijada. Esa es una noción de belleza a la que a todos nos tendría que seducir y pues evidentemente eso no es otra cosa más que un estereotipo. Ahora, en efecto, a ver, la popularidad de los certámenes de belleza pues ha venido cayendo. Más o menos en la misma proporción que la muñeca Barbie pues fue transformándose. O sea, sí, ¿no? Empezó a haber como una suerte de revuelta frente a esta estereotipos, lo llaman ustedes. Yo me acuerdo de alguna pareja en mi vida, a la que quise bien, que le molestaba mucho, ¿no? Que le dijeran, ay, qué guapa estás, qué guapa estás. Y entonces un día el papá con mucha inteligencia le dijo, mijita, qué inteligente te ves con ese vestido. Ya, para tanto. Ya. Oye, yo sí te tengo el chisme de Donald Trump. Fíjate que lo compró en 1996 cuando estaba a punto de irse a la quiebra. Ya me puse a hacer aquí la tarea. Y lo vendió en 2015, justo cuando estaba en pre-campaña, porque lo empezó, o sea, como hay muchas latinoamericanas en el concurso, Donald Trump tuvo que deshacerse de esa parte de la empresa porque no era solo el único dueño, porque estaba afectando a la imagen de Miss Universo, porque había muchas latinoamericanas cuando él estaba hablando en contra de los migrantes y las migrantes centroamericanas y que eran violadores y etcétera. Entonces, en 2015 vende su parte de Miss Universo, la parte de la empresa de Miss Universo. Oye,
aunado a esto que decía Miguel y que de nuevos estereotipos y nuevas, bueno, no sé si nuevos estereotipos es la manera correcta de frasearlo, pero cuando mi querida Dabeiba y Nieves, a quien les mando muchos saludos hasta Colombia, a Bogotá, me avisaron que estábamos como México en la ronda final, sí me puse a ver la última ronda, la verdad, lo voy a confesar públicamente, y todas las finalistas, excepto creo que una, eran latinas, estaba Brasil, República Dominicana, Perú, y entonces los comentaristas decían que son finalistas que no tradicionalmente llegan a esas instancias. Y yo estaba pues un poco atorada de la risa porque era como una pantomima del patriarcado y del machismo estructural tratando de jugar a la perspectiva de género, que ojalá que sea honesto y que sea genuino y que esos espacios, además de reconocer lo subjetivo que puede ser la belleza, se puedan convertir en escenarios para que las mujeres, como fue el caso de Andrea, transmitan mensajes en torno a cómo cómo vivimos y cuáles son las problemáticas que las mujeres vivimos hoy en día, porque en una de las preguntas que le hicieron a Andrea en torno al ser mujer en México, ella habló muy frontal de la violencia y de las mujeres desaparecidas, que es algo que no se puede negar. Entonces, bueno, si ese espacio puede servir para que estos discursos lleguen a otros lugares, pues me parece que es bienvenido, pues sí, no está de más. Muy bien, bueno, pues aquí más o menos una buena reflexionada sobre el tema de un asunto que sí tengo la impresión es del pasado. Es como un día se acabaron, no sé, la lucha entre gladiadores, ¿no? O la batalla campal medieval, ¿no? Pues son juegos que los seres humanos fuimos dejando atrás, ¿no? Un día yo vamos a dejar las corridas de toros, los palenques y los gallos y los concursos de belleza, que más o menos están ubicados en la misma generación. Mejor soy un amargado, discúlpenme ustedes. Me da gusto verles. Próximo miércoles, aquí seguimos dudando de lo que se nos ocurra y se nos oponga. Gracias, gracias. Dudemos. Y ahí voy con toda mi poquita ¿Qué tal, amigos? Yo soy Safri y nos vemos después del corte. No se vayan porque les voy a presentar mi música. A ver si con la música me quiere más. Calle 11 hoy tiene a Marta Lamas con un gran pretexto, Dolor y Política, este texto que acaba de publicar. Yo con Marta tengo la sensación de estas entrevistas que en realidad es una conversación continuada, muchas de las veces con una pantalla de televisión de por medio. Así es que continuemos conversando. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras y por traernos este libro. Pues muchas gracias a ti, Ricardo. Nada más que el afecto y la inteligencia con la que siempre dices todo, estoy así como en la emoción de que hayas leído el libro. El público sabrá que nos tenemos mucho cariño, mucho afecto y en efecto, pues también una conversación de una época que ha sido complicada, y hay que decirlo, complicada de entender, ¿no? Tú muchas veces has puesto argumentos implacables desde el punto de vista de la razón, ¿no? Con premisas siempre bien colocadas, y has conmovido y persuadido mucho a partir de esa capacidad tuya para argumentar. Pero este libro se dedica a hablar de la emoción o de los sentimientos, ¿no? Y aunque eso también es cultural, hablas de uno de los más complicados, que es el dolor. Te tengo que hacer una pregunta por el título. ¿Por qué hacer política desde el dolor o por qué observar la política desde el dolor? ¿Por qué elegiste el dolor como punto de partida de esta conversación política? Bueno, porque creo que el dolor es el elemento significativo en las últimas expresiones del movimiento feminista en la Ciudad de México. O sea, a mí me impactó muchísimo estos últimos 5 años, ¿no? El nivel de rabia y el nivel de dolor de las denuncias de las feministas. Y luego también se cruzó mi dolor, ¿no? O sea, como que en el libro hablo de 2 cosas, del dolor que expresan las jóvenes, sobre todo feministas, pero de todas las edades, frente a algo que no se resuelve, que se va agravando y que se está violencia. Y por el otro lado, yo viví ciertos incidentes que me causaron mucho dolor y que tuve que ponerme a pensar cómo hablar de eso. Porque tú sabes bien, mi tema de investigación
no es el tema de la violencia. Yo no sé hablar de violencia. Siempre como que en el movimiento feminista nos hemos repartido los temas, y aunque a todas las feministas nos importa, pues unas trabajamos más, como en mi caso, el tema del aborto, otras trabajan más violencia, otras trabajan el tema, no sé, de la familia, el trabajo doméstico. Nos importan todos los temas, pero profundizamos en uno. Y realmente las últimas marchas, sobre todo desde, yo marco la marcha grande después del año de Ayotzinapa, en donde se expresa Dalia de la Cerda con este texto espectacular que tiene Yo no soy Ayotzinapa, donde por primera vez oigo a una feminista joven decir la rabia, ¿no?, y el dolor. Ahí yo empiezo a seguirle la pista a la Primavera Violeta, a las distintas manifestaciones, ¿no? Y hay un momento en donde eso se cruza con mi experiencia, ¿no? Y pues eso me lleva a hablar de dolor y política, Ricardo. Ayúdame a descifrar como los dos dolores que estás citando, dediquémosle a cada uno su espacio. ¿Tú te atreverías a decir que algún hecho, un conjunto de hechos dolorosos te llevaron al feminismo? ¿Podrías, ahora que hiciste esa revisión íntima, personal, encontrar en el dolor un motor para tu arranque en esa expresión que marcó tu vida? Fíjate que no, curiosamente, o sea, piensa que yo llevo, este año cumplo 50 años, medio siglo, mira lo vieja que estoy, de estar en el movimiento feminista, y yo entro al feminismo desde otro lugar. Entro desde una cosa mucho más entusiasta, mucha más de descubrir una voz como mujer. Yo ya venía de un activismo de la izquierda, y para mí escuchar a Susan Sontag en octubre, noviembre de 1971 fue que como que me descorrieran una cortina y me abrieran un mundo en donde el ser mujer, la sexualidad, el placer, todo eso cobraba un sentido político. Entonces yo entro al feminismo no desde el dolor. Yo tuve, digamos, una crianza con una madre feminista, una familia bastante liberal. No vivía yo cosas que otras compañeras habían vivido, de un trato diferente entre el hermano y la hermana. Nosotros fuimos una educación muy igualitaria, muy pareja, ¿no? Entonces mi entrada fue por otras razones. Y los primeros años no había la situación que hay ahora. Salíamos a la calle muy pocas locas, ¿no? Pero nunca con el miedo que nos fueran a secuestrar o nos fueran a violar, ¿no? Es decir, éramos prudentes de a lo mejor no ir en la noche a un barrio desconocido, una o dos mujeres solas, pero no había esta sensación de riesgo, ¿no?, permanente que tienen las chicas ahora. Yo lo veo con mis alumnas, ¿no? Entonces, ha habido para mí un cambio del contexto del país, ¿no?, y del contexto de mi vida también, que me lleva en este momento a otorgarle al tema del dolor y su vínculo con la política un lugar prioritario. Mencionas tú en el texto, casi en el arranque, que te dolió como la incomprensión o la falta de diálogo o la falta de puentes dentro del feminismo, justamente a raíz del surgimiento, de la emergencia de la cuarta ola. De cosas que se dijeron, de cosas que te dijeron, de cosas que dijiste, y que eso te produjo dolor. Voy ahora a ese otro dolor, ¿no? El dolor de la conciencia, porque siempre he pensado que esto de agarrar la manzana del árbol del bien y del mal siempre duele, lo corren a uno del paraíso, ¿no? Ahí hay un dolor. Sí, bueno, además que, digamos, yo he dedicado mi vida a mis causas feministas, y fue una sorpresa dolorosa ver que habían muchas jóvenes feministas que, pues, no solamente que no me querían, que me detestaban, ¿no?, y que hablaban pestes de mí, que tergiversaban lo que yo había dicho, ¿no? Y bueno, yo en el libro digo, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pero una cosa es no caer bien, que puedo entender que de repente tengo estilos que no caen bien, pero otra cosa es cuando ya hay una, digamos, campaña deliberada de, pues, de tergiversación, ¿no?, y de ataque, ¿no? Entonces,
eso sí, pues sí me dolió. ¿Qué le vamos a hacer? El cuerpo, Marta. El cuerpo es un tema principal de nuestra época, ¿no? Este libro lo escribiste en plena pandemia. Y la verdad es que la pandemia nos puso a todos a reconocer dos cosas. Uno, que la naturaleza existe, digo, algunos lo habíamos olvidado, y otro es que el cuerpo existe y es vulnerable. Sí, claro. Sí, lo escribí con miedo. Lo escribí con miedo de que me iba a contagiar y me iba a morir y que yo había cosas que quería decir, ¿no? Entonces, fue de finales de abril a octubre que lo escribí. Obvio que tenía yo notas y tenía cosas que había estado leyendo y trabajando, que en algún momento iba yo a hacer algo, pero fue como una caída de 20, ¿no? Y además, es el tiempo, Ricardo. O sea, piensa que yo a veces iba a reuniones al Zócalo, por ejemplo, ¿no? Y era 1 hora 45, 2 horas manejando y luego de regreso otras 2 horas, ¿no? Y de repente tuve mucho tiempo, aunque las reuniones por Zoom era una detrás de otra. La verdad es que a mí la pandemia me regaló el tiempo para escribir el libro, la cabeza y este impulso, ¿no? De decir, esto lo tengo que contar. Y la sensación que tengo ahora es esa, de que, bueno, ya me quité esto de encima y ahora me puedo dedicar a otro proyecto que tengo muchas ganas de hacer, pero ya sin dolor. Déjame irme a corte y me interesaría mucho que nos contaras cómo esa concepción del cuerpo ha variado, digamos, entre las distintas generaciones, si se puede hablar. El cuerpo ocupa el espacio público, el cuerpo es el objeto de la violencia, el cuerpo es el sujeto de la discriminación. Hay una necesidad, así como estás reconociendo la emoción, también la sensación que implica la piel y los huesos y las arterias, en fin, el cuerpo como expresión de lo político. Y si eso hoy también es un tema novedoso de discusión. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Marta Lamas hablando de dolor y política, sentir, pensar y hablar desde el feminismo. Texto editado por Océano, autora Marta Lamas. Un testimonio autosubversivo, tengo que decirlo, de su reflexión sobre estos últimos 24 meses de cuarta ola feminista. Estoy en modo, me da igual todo, del oro al lodo, del polvo al plomo, poniendo cara de chica mala, siempre con prisa, nadie te para. Pienso en ti todo el día, demasiado, 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 demasiado. Pienso en ti todo el día, demasiado, demasiado. Demasiado funky, ves para el hobby, vámonos de aquí que viene la coli. Estilo cruda, fast movie holly. Hoy me llama siempre con hobby. Me despierto en la mañana y he dormido demasiado. He dormido demasiado, cada día con nuevas ganas tengo el cuerpo relajado. Relajado, relajado. Relajado, relajado. Demasiado, demasiado. Demasiada luz en esta ventana, demasiado show de Hannah Montana, demasiado ayer, muy poco mañana. Es estilo flow, estilo La Habana. Demasiado, como un cafecito bien cargado. Vámonos de fiesta para acabar de lado a lado. Y tengo el corazón muy delicado. Me ha dicho el doctor que demasiado funkiness para el body. Vámonos de aquí que viene la poli. Todo es APC, no basto los lolis. Mi próximo tema lo haré por hobby. Pienso en ti todo el día, demasiado, demasiado. Demasiado, demasiado. Me despierto en la mañana y he dormido demasiado. Demasiado, demasiado. Cada día con nuevas ganas tengo el cuerpo relajado. Relajado, relajado. Y he dormido demasiado. He dormido demasiado. Cada día con nuevas ganas tengo el cuerpo relajado. Estoy en modo, me da igual todo. Del oro al lodo, del polvo al plomo, poniendo cara de chica mala, siempre con prisas, nadie te para. Demasiado, demasiado, he dormido demasiado. Relajado, relajado. Me despierto en la mañana y he dormido demasiado.
cielo. Piensas que tienes el control. ¿Cuánto tiempo llevo cantando? Perdón, ¿cuál era la otra? Pues profesionalmente llevo cantando desde 2012, cuando me dio por abrir un canal de YouTube y de repente una canción empezó a vibrarle a la gente y a gustarle y decidí dedicarme profesionalmente a ello. Si ya no sé qué hacer. Mi música la defino como un estilo camaleónico. La verdad que me intento adaptar tanto a lo atemporal como a las tendencias, como a todo lo que está pasando socialmente. Y creo que va mucho desde la letra hasta la música directa al corazón. No tengas miedo a luchar, eres libre para amar. Si me siento más ibero o más América, pues me siento más ibero, no sé por qué me siento más ibero. España, hombre, de Alicante, pero viviendo en Madrid. ¿Cómo me veo en 5 años? Pues igual de feliz o más, con todas las metas que tengo a largo plazo cumpliéndose, igual de luchadora y con las mismas ganas. Y la ganadora es Luchadora Coco. De vuelta a Calle 11, estamos en conversación con Marta Lamas, hablando de su último libro, Dolor y Política. Déjame entrar a saco, lo decía en el segmento anterior, con el tema del cuerpo. A ver, sí hay una reflexión pues, cada vez más seria sobre cómo el cuerpo ha sido reconceptualizado en política. Siempre ha jugado un papel importante, ¿no? Pero a partir del movimiento de los indignados, ¿no? A partir del movimiento de Wall Street, de Occupy Wall Street, las manifestaciones y poner el cuerpo en el espacio público se volvió una de las principales subversiones. Y hay un contacto casi natural entre ese repertorio y después el repertorio estratégico de la cuarta ola, donde en efecto las mujeres han puesto el cuerpo en todos los sentidos y han reconceptualizado incluso las fronteras del cuerpo, dónde empieza tu cuerpo, dónde termina el mío, dónde te puedes meter con él, dónde no te puedes meter. Y de pronto es como si el cuerpo, que es algo tan humano como que existimos gracias a que existe, se nos vuelve tema principal, Marta, y ahí te ruego un poco, porque hay varias reflexiones en tu libro a propósito del tema. Una de las reflexiones más interesantes que ha hecho el feminismo, los feminismos, pero bueno, el pensamiento feminista, es este tema de la interseccionalidad. O sea, los cuerpos no son solo cuerpos, así como el feminismo de la segunda ola, donde yo me sumé, hablaba del descubrimiento de ser mujer, ¿no? Y era todo una discusión sobre ser mujeres en un mundo de hombres. Y ahora los feminismos están planteando, pues, qué tipo de mujer eres. ¿Eres una mujer con qué condición étnica? ¿Eres indígena? ¿Eres blanca? ¿Eres de qué edad? ¿En dónde vives? O sea, hay esta mirada sobre todos los otros condicionantes que acompañan al cuerpo. Algunos expresan cuestiones del cuerpo, como la condición étnica muy claramente, como la edad. Entonces, sí, la reflexión es una reflexión en donde ha llevado a algunos grupos feministas, por ejemplo, a plantear posturas separatistas con respecto a otros cuerpos masculinos, otros feminismos, que hay toda una discusión sobre el feminismo blanco, ¿no? El feminismo heterosexual, las mujeres cis, ¿no? Frente a las mujeres trans. Hay una disputa en este momento política fuerte, ¿no? Con respecto a quiénes son los sujetos políticos del feminismo. Hay sorpresas como de repente ver a las compañeras socialistas en España que están regresando a posiciones en donde la biología es lo fundamental, ¿no? Y uno dice, caray, parecería que no existió Simone de Beauvoir ni todo lo que vino después, ¿no? Hay consignas ahora de que una mujer es la que tiene menstruación, ¿no? Con esa manera de desmarcar, por ejemplo, a las mujeres trans. Entonces, sí, el tema del cuerpo es una revolución y no ocurre al margen del Estado, Marta. Es decir, el Estado ha permanecido ahí, el Leviatán, para administrar lo corporal, para advertir quién entra y quién sale, quién tiene cuerpo de ciudadano o de ciudadana y quién no lo tiene. Y tengo la impresión, Marta, de que hay gobiernos, y tengo que decirlo, como el nuestro, que no ha entendido cómo tratar esta revolución y que la reacción acaba siendo
de incomprensión, sobre todo frente al cuerpo. Es decir, de como querer meter a todos los cuerpos disciplinadamente en un lugar donde ya no caben, donde ya no pueden caber. Cuando dice nuestro gobierno, yo haría dos precisiones. Para mí, mi gobierno es el gobierno de la Ciudad de México y tiene una política muy distinta del gobierno federal. Y del gobierno federal yo separaría, por ejemplo, a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que se ha sentado a trabajar con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, en la construcción de un sistema nacional de cuidados, que si se logra conseguir, va a ser una de las medidas políticas más importantes para que los cuerpos de las mujeres, y no solo de las mujeres, de todos los seres humanos que están cargando con el tema del cuidado, tengan espacios distintos en donde poder descargarse de ese cuidado tan importante. Entonces, hay contradicciones. Pero déjame entrarle al tema de violencia, porque del libro le entras. No, entro de cómo la violencia se vuelve en la narrativa del feminismo, en especial de la Ciudad de México, el hilo conductor de una protesta, pero que es una protesta anticapitalista, antirracista, antisistema también. O sea, y se habla de violencia porque la violencia es lo más evidente y lo que duele. Ahora, te cito, dices una cosa que es enorme cuando dices, en Europa, en América del Norte, el contexto lleva a que las causas que pesan más son unas, pero en América Latina no podemos obviar a los violadores de Brasil que estudió Rita Segato o a la mujer víctima de feminicidio. Es decir, está en el corazón de lo que está ocurriendo y el libro reconoce que es el corazón hoy de la disputa. No sé si es el corazón de la disputa. Yo creo que el corazón de la disputa sigue siendo el tema de la desigualdad y la opresión, y que la violencia es una de las expresiones más brutales de la desigualdad y de la opresión. Pero sí, digamos, indudablemente que en los últimos 5 años, todas las movilizaciones feministas importantes tienen como hilo conductor la denuncia contra la violencia. Y yo creo que, digamos, cuando uno analiza qué tipo de violencia es la que se está planteando, que tú dices que digo en el libro, es que aunque en todo el mundo hay una lucha contra la violencia, tú ves lo que acaba de pasar en Inglaterra, de que asesinan a una chava, ¿no? Un policía, además, justamente, y cómo se moviliza toda la sociedad por una muerte. Y aquí tenemos todos los días 10 muertes o 11, no sé si son 10 o 11 feminicidios, ¿no? Y bueno, claro que hay protestas, ¿no? Pero no tienen esa potencia y ese arrastre que tienen en otras partes. Por eso es que a mí me parece que ese texto de Yo no soy Ayotzinapa, de Dalia de la Cerda, es para mí la clave, ¿no? En donde con mucho dolor ella dice, ¿por qué al año de la desaparición de los 43 puede haber una marcha como la que hubo, que tú estuviste, yo estuve, ¿no? Pero impresionante, de cientos de miles de personas, y por qué por las desaparecidas en Juárez, en Ecatepec, en otras partes, no había habido nunca nada igual. Ya lo hubo el año pasado, la marcha del 8 de marzo del año pasado, que fíjate qué interesante, Ricardo, es una marcha que el 8 de marzo es el día para la mujer trabajadora y siempre habían sido marchas en donde las demandas tenían que ver con cuestiones laborales. Y esta es la primera vez en donde la marcha del 8 de marzo, la descubierta la encabezan las madres de víctimas de feminicidio y donde el tono de la marcha era una mezcla entre el dolor y la protesta y por el otro lado la parte lúdica y festiva, ¿no? De estar en la calle tomando la calle, ¿no? Entonces, por primera vez, la marcha del 8 de marzo deja de ser la marcha del Día Internacional de las Mujeres y se vuelve a convertir en una marcha en contra de la violencia, que ya en el 2016, la Primavera Violeta, había sido también una marcha en contra de la violencia muy claramente. Entonces, sí, la violencia está allí. Cuando yo te digo que no es mi tema, es que no es mi tema de investigación. Yo no te puedo ni dar cifras, ni decir cómo están las leyes, ni esas cosas. Lo que veo como antropóloga es el cambio cultural que ha habido, en donde una demanda que siempre estuvo, porque digamos, desde 1981, que es el primer encuentro feminista latinoamericano,
en Bogotá, al que yo asisto con varias mexicanas, y ahí colectivamente decidimos que el 25 de noviembre va a ser el día de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, años después, esa fecha que las feministas decidimos, la va a retomar Naciones Unidas y ahora es día naranja y se hacen mil cosas, ¿no? Entonces, esos procesos de cómo la violencia se ha vuelto un tema que a mí me preocupa, que todas las posiciones políticas, todos los grupos, todas las iglesias, todos los partidos, todo el mundo está en contra de la violencia. Y sin embargo va creciendo y sin embargo no hay forma de pararla. Entonces, yo tengo dudas y sobre eso quiero ahora reflexionar de hasta dónde no es una cortina de humo también, no porque no exista, claro que existe. Pero a mí siempre me sorprende, Ricardo, que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y nos duele que mueran 10 mujeres al día, no nos preguntamos cuántos hombres al día están muriendo. Y si los comparamos, hasta donde sé, que te digo que no soy buena para las estadísticas, creo que por cada 10 hombres muere una mujer. O sea, por esas 10 mujeres que están muriendo, deberían de estar muriendo 100 hombres. Y esas muertes las tenemos naturalizadas. Marta, permíteme irme a corte, porque es muy importante esta idea. Déjame irme a corte y regresamos para cerrar contigo en este tema. Y pues sí, de la estadística hombre y mujer hay una discusión larga que no nos podemos ahorrar hoy. Corte y regresamos. Huevo o gallina, gallina. Sur o norte, sur. Sureña, la costa este, Alicante, la playita, mi vida, West Coast. West Coast. Es que en Alicante le llaman West Coast, pero por los huescos, o sea, por una movida que tenemos allá. Un huesco es cuando te vas de fiesta y te pusiste muy huesco, entonces como los huescos, los huescos. Le vamos a pedir que sople aquí. No es una petaca. Puta madre. Harry Potter o Hermione. Hermione. Es Leviosa, no Leviosa. No sé, creo que me caía muy mal Hermione en las primeras películas, pero luego ya como que descubrí, bueno, hay una partecita en una película que le da a la varita y que sus papás la olviden y no sé qué, y me rompió el corazón, entonces me ganó. Serrat o Sabina, Sabina 100%. Que el fin del mundo nos pille cantando. Y morirme contigo si te vas. Contigo si te mueres. Si le entraría yo a trova, rock o cosas, sí, yo le entraría hasta los corridos mexicanos. Pronto, de hecho, justo en este viaje nos ha dado tiempo a grabar un corrido tumbado y saldrá muy pronto El Palante, que es nuestro corrido ahí con Yesidi y Óscar Calderón y la producción de TMR, así que tremendo. Y ahora nada más estamos presentando nuestra nueva canción con Patti Cantú, que se llama Bailando, que la pueden escuchar en plataformas digitales y pronto volvemos aquí a nuestra casa, a Canal 11. No ves, yo no soy tu pasatiempo. Adiós a ustedes. ¿Estuvo buena? Hasta que salió. No, estamos de vuelta aquí en Calle 11 hablando con Marta Lamas y en esta discusión que siempre es interesante sobre los datos de violencia contra hombres y los datos de violencia contra mujeres. Y sin embargo, siempre hay una discusión ahí, Marta, de que los hombres no nos matan por ser hombres y a una gran cantidad de mujeres las matan por ser mujeres. Es decir, se marca su cuerpo, se desnuda su cuerpo, se exhibe su cuerpo cuando quieren crimen organizado marcar territorio, cuando quiere el violento decir soy superior a este individuo. Es decir, sí hay una violencia de género porque hay un sello del victimario sobre esa mujer. Y entonces ya no es un tema de estadística, sino de contexto. Y déjame regreso al cuerpo, porque se marca de manera distinta el cuerpo de la víctima mujer que el cuerpo de la víctima varón. Claro, pero también a los hombres los matan por ser hombres y porque les toca por el mandato de la masculinidad ser los que están en los cuerpos de defensa, en la policía o también los sicarios, los narcos, todo eso. Es una discusión a la que no entro en el libro y no voy a entrar acá. Lo que es notable y lo que ha sido el argumento del feminismo es que tanto las muertes de los hombres como las muertes de las mujeres son perpetradas básicamente por hombres. O sea, son muy pocas las mujeres que matan a otras mujeres o a hombres, ¿no? Entonces sí hay una
hay muchos matices con respecto al tema, y a mí lo que me interesa es por qué un movimiento que tiene muchísimas demandas importantes, estructurales de cambio, cada vez ha ido como acotando su discurso y se ha concentrado básicamente en el tema de la violencia. Obvio que porque el miedo y el riesgo y la posibilidad de que te pase algo ha ido creciendo. Pero déjame yo... no nada más. O poner el argumento, y déjame traer a Rita Segato a la mesa. O sea, el argumento de ella es, hay que pacificar las relaciones de género. Y me parece que la verdadera causa es esa. No es que estemos obsesionadas todas y todos con la violencia, sino con unas relaciones que no tienen nada de pacíficas. Y eso ya te lanza a otra dimensión. Y ahí te ruego una reflexión. Si el objetivo es pacificar las relaciones de género, ¿qué papel juega la rabia para pacificar las relaciones de género? No juega un buen papel. Y yo no sé si el objetivo es pacificar las relaciones de género. Yo creo que el objetivo es construir seres humanos que no se maten y no se persigan y no se maltraten de ambos lados, pues, ¿no? Yo no soy muy optimista, más bien como Freud, pienso que la condición humana es muy complicada y que no vamos a lograr así una total pacificación, pero que hay controles que la civilización pone, ¿no? Y que la ley pone y la sociedad pone. Déjame moverme, Hannah Arendt, coexistencia pacífica, o sea, por lo menos eso. Coexistencia pacífica. Ahora, te digo, yo no trabajo mucho las estadísticas, pero los amigos que trabajan estadísticas dicen que ha ido bajando el nivel de violencia y que lo que hay mucho ahora es mucha denuncia, ¿no? Es decir, que si hacemos una mirada histórica de los últimos 50 años para acá, sí ha habido un proceso, ¿no? Las muertes no se miden por denuncias, se miden por actas de defunción, ¿no? O sea, ahí sí no hay cuestión de percepciones, ¿no? No, y además tú tienes que ver cómo crece la población, ya hay correlaciones y todo eso. Pero a mí lo que me interesa entender, y es un poco, digamos, uno de los objetivos del libro, no el único, es la fuerza del discurso de la violencia, que no está permitiendo pensar en una política de la no violencia. Y yo ahí retomo al final toda la discusión que da, por ejemplo, Judith Butler en su último libro de la fuerza de la no violencia y de cómo a mí me sorprende ver en las marchas de feministas del año pasado, en donde decían que la no violencia es también una forma de agresión, ¿sí? Donde hay todo un sentimiento de muchas feministas jóvenes en contra de la no violencia, en donde creen que la violencia es la manera de luchar, es una forma de resistencia. Acaba de salir hace unos días el libro de las chicas chilenas de la tesis, que es un manual, ¿no? En donde el planteamiento es igual que el del bloque anarquista, hay que quemar todo, hay que salir, romper, quemar, ¿no? Entonces, mi preocupación es con ese discurso feminista. Es decir, yo no voy a discutir los datos, ¿no? Pero sí voy a discutir un discurso, una narrativa, en donde yo veo que hay muy poca reflexión sobre si la manera de encauzar una rabia legítima, un dolor legítimo, tiene que ser con violencia, o si a veces encauzarlo de esa manera puede ser contraproducente para las mismas personas que están sintiendo ese dolor y esa rabia. Ahora, hay un argumento que tendrían, digamos, quienes han legitimado el uso de ciertas actitudes violentas, ¿no? A veces arrojar diamantina no es tan violento como se supone, ni pintar documentos. Pero lo cierto es que, a ver, si arrancamos en Muertas de Juárez, Marta, o sea, vamos a irnos a 93 y en su pico 98-2002, hasta actrices famosísimas de Estados Unidos vinieron a las marchas, no pasó nada. O sea, no vimos más que los nuevos. Y ahora sí, pues el gobierno puede estar consciente o no de la circunstancia, negar o no el número de feminicidios, pues puede hacer lo que se le dé la gana. El nivel de conciencia social sobre el problema se debe a que la rabia se expresó en los muros. Totalmente. Sí, tú y yo tenemos una discusión hace mucho tiempo. ¿Estratégicamente funcionó?
Digo, claro, se les puede tratar como si fueran jóvenes en la banda en los 70, ¿no? Y decir, las mujeres son peligrosísimas, como los jóvenes eran muy peligrosos en los 70. Pero funcionó, Marta. Es decir, ya a estas alturas el nivel de conciencia social prueba de que tenían razón con la estrategia. Claro, pero yo se lo digo en el libro. Yo digo cómo es a partir justamente de la marcha de la Diamantina que muchísimos de nuestros amigos editorialistas en los periódicos empiezan a descubrir que hay una protesta feminista y reviso, ¿no? No, en eso comparto totalmente lo que tú dices, pero de todas maneras, mi interlocutor, por lo menos en mi imaginario, son los grupos feministas. Los grupos feministas que yo no veo que estén haciendo una reflexión sobre la no violencia. Ok, hay momentos en donde la violencia es una violencia necesaria, que más yo también pondría entre paréntesis, tirar diamantina para mí no es violencia, o pintar monumentos tampoco es violencia. Pero a mí sí me preocupa la eficacia de la política. O sea, creo que más allá de la explosión, ¿no? Castells habla de estas explosiones que explotan, pero que luego como que se diluye eso que llevó a la explotación. Por eso es que yo hago mucho énfasis en el tema de la organización. Es decir, si no nos articulamos, si no hay un diálogo, si no hay un después de la explosión, después del enojo, algo, pues va a ser difícil tener eficacia política. Me quedan 2 minutos, me queda una pregunta pendiente. ¿Internet a todo esto? Es decir, tú lo pones como uno de los argumentos pues, característicos de la cuarta ola. Y la verdad es que sí es un nuevo recurso que reconfigura no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo virtual, ¿no? Y que permite transmitir imágenes y transmitir mensajes. Es una nueva forma de emoción lo que corre por la ciudad virtual. Claro, y las jóvenes ahí son unas genias que se mueven impresionante. Y tiene también su lado, digamos, de linchamiento y sus lados oscuros, ¿no? Pero que eso no sabes cómo ha favorecido. Yo me acuerdo la época en que nosotras para convocar una marcha era sentarte durante 3 días a marcar números de teléfono, ¿verdad? Y no había esta posibilidad de la convocatoria así por WhatsApp, en rápido, ¿no? Entonces, es una gran arma en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para movilizar, para comunicar, y también es un arma para atacar y para linchar. Como todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo. Pues cierro, Marta, rogando que esta reforma cultural a la que nos hemos referido un día se vuelva, en efecto, en una vida política distinta o de la política distinta. Y que el Estado se conmueva más allá de Nadine Gassmann. Y más allá de Arturo Herrera, y más allá de Olga Sánchez Cordero. Ay, Marta, vengo oyendo esas promesas desde hace 2 años. Te juro que cuando ocurra, te invito aquí para festejarlo. Temo que vamos a acabar la administración sin que eso haya pasado, pero ojalá yo me equivoque. Vamos a ver. Además, siempre tendremos a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard de nuestro lado. Muchísimas gracias, Marta Lamas. Dolor y política, sentir, pensar y hablar desde el feminismo. Es un texto, es un legado de Marta, la verdad, una reflexión muy a fondo, muy honesta, muy sincera sobre lo que ha venido ocurriendo con pues esta ola que nadie se esperaba, pero que ha golpeado con fuerza nuestra manera de ser, de estar en el mundo, y yo diría no solo a las mujeres. Marta, muchísimas gracias. A ti, Ricardo, muchas gracias. Suerte con el libro, mucha venta. Cerramos. Nos vemos próximo miércoles aquí en Calle 11, Canal 11. Piensas que tienes el control. Dices que todo está a tu favor. Mírame, no ves que yo no sigo tu juego. Mírame, no ves, yo no soy tu pasatiempo. Oh, 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 estuvimos bailando. Oh, 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 hasta que salió el sol. Oh, 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 estuvimos bailando. Oh, 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 hasta que salió el sol. Tú y yo, estuvimos bailando. Tú y yo, hasta que salió el sol. Veo en tus ojos el veneno.
tienes dosis letal. Voy a bajar hasta tu infierno. Voy a dejarme llevar. Sé que esta noche no hay complejos, que ya mañana seguirá siendo igual. En tus caderas yo me quemo y una mirada basta para pecar. Oh, 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 estuvimos bailando hasta que salió el sol. Oh, 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 estuvimos bailando hasta que salió el sol. Tú y yo, estuvimos bailando. Tú y yo, hasta que salió el sol. Estuvimos bailando hasta que salió el sol. Estuvimos bailando hasta que salió el sol.